Bien, voy a intentar hacerlo en el espacio que me queda aquí. Lo que queremos calcular, lógicamente, ahora es 1 partido de P1 de X más 1 partido de P2 de X. Lo voy a hacer directamente utilizando el mínimo múltiplo común, y después hablaré de qué pasa si no lo fuéramos a utilizar. Esta fracción tengo que, una fracción algebraica, la tengo que poner con una fracción algebraica equivalente, es decir, voy a multiplicar numerador y denominador por el mismo polinomio, de tal forma que el denominador que me voy a encontrar es el mínimo múltiplo común de P1 y P2, que está aquí. Entonces, de hecho, lo voy a escribir así: mínimo múltiplo común de P1 y P2 de X. ¿Qué es esto de aquí? ¿Bien? ¿Por cuánto he tenido que multiplicar P1 para conseguir este mínimo múltiplo común? Lo tengo aquí, por X menos 2, factor de X menos 3. Y después tengo que sumarle pues el segundo término. ¿Por cuánto he tenido que multiplicar P2 para conseguir este mínimo múltiplo común? Pues he tenido que multiplicar por X menos 1, factor de X más 1. Ahí lo tengo. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que escribir esto de una forma un poco más bonita, entre comillas. Lo único que podemos hacer, para ir simplificando un poco, de la misma manera que también con los enteros quería simplificar, aquí lo que tengo que hacer es esta suma 15 más 14 igual a 29, que da un número primo. Pues aquí tengo que ir sumando esto, y para sumar esto y esto no me queda otra que primero ir distribuyendo. Lo distribuyo, y aquí tengo, en el primer caso, x cuadrado, que es este por esto, menos 3x menos 2x, por tanto en total menos 5x, más o menos da más 6. Y en el segundo término de la suma, x cuadrado más x, es una identidad notable, x menos 1 al cuadrado, pero da 1. Y aquí partido de mi múltiplo común, P1 y P2 de X. Esto se simplifica ligeramente y tengo 2x cuadrado menos 5x más 5 partido de mi múltiplo común, el más pequeño de todos. Aquí lo tengo. Bien, ahora tendría que preguntarme, de la misma forma que aquí cuando he llegado a 29 partido de 1260, si hubiera algunos factores comunes entre el 29 y 1260. Claro, yo aquí ni siquiera he seguido porque 29 es primo y no hay factores que sacar de ahí. Entonces ya había terminado. Si en el caso de que hubiera habido aquí, porque podría ser factores primos que descomponer, a lo mejor algunos de ellos se podían simplificar con el denominador. Y aquí tengo que hacerme la misma pregunta: ¿este polinomio al que he llegado aquí en el numerador lo podría factorizar? Pues, sinceramente ahora mismo no lo sé. Voy a calcular el discriminante de esta ecuación de segundo grado que tengo aquí, poniendo que el numerador igual a 0, da una ecuación de segundo grado. Calculo el discriminante para saber si hay raíces, y si las hay, las calcularé y factorizaré el numerador, ¿no? Discriminante de esto, delta, es el cuadrado de menos 5, que es 25, menos 4 veces a, y por c, menos 8 por 5, menos 40. Veo que es negativo. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a poder anular, no hay ningún valor de x que vaya a anular el numerador.
con lo cual este numerador no se puede factorizar. He terminado, por lo tanto, no hay ningún factor que sacar. Es un poco como este 29 que no era primo. Si lo hubiera habido, pues hubiera tenido que ver si uno de los valores que permiten factorizar el numerador es también un valor que anula el denominador, ¿vale? Es decir, que permite factorizar. Aquí tendríamos que ver si 1, 2, digo por esto, 2 menos 1 o 3 podría anular el numerador, en cuyo caso habría forma de simplificar esta expresión, ¿vale? En este caso vemos que no funciona y hemos terminado con el ejercicio que consistía en sumar estas dos fracciones algebraicas. Bien, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera utilizado el mínimo múltiplo común? Pues fíjense, tendría que haber multiplicado P1 por P2 en el denominador. Hasta ahí bien, lo tenemos aquí de hecho. Tendríamos en el denominador un polinomio de grado 3 aquí por 3, o sea, es 3 más 3, 6, 7, 8. Tenemos un polinomio de grado 8. Todavía no me preocupa mucho porque está factorizado. Tenemos un polinomio grande de grado 8, asusta un poco y tal, pero al fin y al cabo lo tenemos en forma de una forma factorizada, con lo cual no pasa nada. Tenemos todos los factores. Pero en el numerador, ¿qué hubiera pasado en el numerador? Pues en vez de tener este pequeño polinomio aquí de grado 2 y de grado 2 aquí para poder saber directamente si se puede factorizar o no, hubiéramos tenido un polinomio ¿de qué grado? Pues fíjense, si P1 es de grado 4 y tengo que llegar a un grado 8, tendría que haber multiplicado P1 hasta obtener un grado 8, con lo cual aquí hubiera tenido un polinomio de grado 4 y otro polinomio de grado 4. Bien, los voy distribuyendo, con lo cual aquí en vez de tener un polinomio de grado 2, habría tenido un polinomio de grado 4. ¿Y qué hago después? Pues posiblemente simplemente estoy totalmente bloqueado, porque no podría ir factorizando este polinomio, es de grado 4. Hombre, claro, si tienes raíces sencillas, pues sí, pero a priori puede que no las tenga. Hombre, todavía tenía una pequeña escapatoria, es decir, hombre, sin factorizar el numerador, puedo comprobar desde ya si una de las raíces que tengo en el denominador, porque las conozco, son estas de aquí, es también raíz del numerador. Sí, podría ser eso, y si fuera el caso, pues ya tengo una raíz del numerador, utilizo Ruffini y lo voy simplificando. Pero creo que no cabe ninguna duda que utilizando el mínimo múltiplo común de los dos polinomios nos ahorramos un montón de tiempo y evitamos muchos de los errores posibles. Entonces, así como para los enteros es cierto que no es de todo necesario irse al mínimo múltiplo común, sin lugar a duda, si tuviéramos que sumar dos fracciones algebraicas, sí o sí, de verdad, hay que ir utilizando el mínimo múltiplo común de los dos polinomios que están en el denominador.